Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 78, 79, 80, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 4, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal, dicho esto comencemos. Capítulo 78. Pesadilla. Cuando recuperé la conciencia, no sabía por qué estaba aquí. Había un bosque a un lado y una llanura cubierta de hierba en el otro. El sol estaba alto en el cielo, por lo que probablemente era alrededor del mediodía. El sonido del viento acariciando las ramas de los árboles logró llegar a la roca donde estaba sentado. El olor de la tierra húmeda llegó a mi nariz. El viento también había soplado algunas hojas de sus ramas. Me levanté involuntariamente y examiné el paisaje desconocido. ¿Por qué había estado sentado aquí? Cuando traté de recordar lo que me pasó, finalmente noté mi propia apariencia. Había una túnica negra que cubría todo mi cuerpo y había un báculo extraño en mis manos. El báculo en sí era de un diseño anormal y bastante largo. Parecía como si yo fuera un mago estereotipado. Aunque estaba confundido por mi apariencia, mi cuerpo empezó a moverse por sí solo. Una llama negra se encendió en el extremo de mi báculo y sin un segundo de vacilación, la llama fue lanzada a un árbol, instantáneamente reduciéndolo a ceniza. Cuando las llamas negras se apagaron, las cenizas del árbol incinerado fueron arrojadas al bosque por otra ráfaga de viento. Mi cuerpo levantó el báculo de nuevo y soltó el poder total de la llama negra sobre el bosque. Toda una sección del bosque se había convertido en un sacrificio a prueba del pleno potencial de la magia, y después de que las llamas murieron, una buena porción del bosque había sido destruida. Las ramas y los matorrales que habían bloqueado mi línea de visión estaban ahora despejados. Mi cuerpo caminó silenciosamente sobre los restos del bosque hasta que eventualmente se encontró con un simple camino. Sin que el bosque bloqueara el camino, podía ver fácilmente por el camino. Cuando mi cuerpo levantó el báculo de nuevo, un orbe negro apareció y rápidamente envolvió todo mi cuerpo. En el momento siguiente, el orbe negro había desaparecido y mi vista de los alrededores había cambiado un poco. Cuando miré a mi alrededor, comprendí lo que había sucedido. El bosque del que había salido estaba a unos 10 metros detrás de mí. Incluso vi la zona pisoteada por la que había caminado anteriormente. El hechizo que mi cuerpo había usado era un hechizo de transferencia mágica. Aparentemente satisfecho con los resultados, mi cuerpo comenzó a recorrer ágilmente el bosque usando magia de transferencia. En poco tiempo llegué al extremo del bosque. El camino que serpenteaba por el bosque continuaba hacia la zona montañosa que se abría ante mí. Cuando miré hacia arriba vi que el sol todavía colgaba cerca del centro del cielo. Utilicé la magia de la transferencia para dejar el bosque detrás y comencé a hacer mi camino a través del área montañosa. Pronto, me encontré con un lujoso carruaje de carga aparcado junto a la carretera. Sin embargo, solo por mirar la escena a esta distancia entendía que eso no era una parada de descanso. Había varias flechas saliendo del carruaje y no había nadie sentado en el asiento del cochero. Había 4 caballos atados a la parte delantera del carruaje, pero uno de ellos había sido golpeado por una flecha. Junto al carruaje, un grupo de hombres se peleaban entre sí con escudos y espadas. Un grupo de hombres llevaba conjuntos similares de armadura de cuerpo ligero y llevaba el mismo escudo pequeño y espadas cortas. Algunos de ellos también estaban montando su propio caballo. El otro grupo que aparentemente estaba atacando a los guardias del carruaje tenía armas y armaduras que no coincidían y eran muy probablemente bandidos o bandoleros, dada su apariencia sucia. Los ladrones superaban en número a los guardias 2-1 y lo aprovechaban al máximo. La situación había llegado al punto en que los guardias estaban cayendo uno tras otro ante los ataques de los bandidos. Desde mi punto de vista, estaba claro que el carruaje estaba a pocos minutos de caer en manos de los bandidos. Mi cuerpo levantó el báculo una vez más y fue completamente cubierto por la esfera negra otra vez. En un instante la distancia entre mí y el carruaje se acortó a unos 100 metros sin que ninguno de los guardias o bandidos se diera cuenta. Las llamas negras volvieron a encenderse y comencé a disparar bolas de fuego contra los bandidos. Mi objetivo era verdadero cuando las bolas de fuego golpearon a algunos de los bandidos y se incendiaron en un enorme pilar de fuego, antes de reducirse a cenizas. Los bandidos se desorganizaron cuando sus compañeros de repente se quemaron vivos ante sus propios ojos. Los guardias también quedaron confundidos por un momento mientras observaban a los bandidos siendo consumidos por las llamas. Uno de los bandidos finalmente me vio y me señaló ante todos los demás. «Oh. Hay un mago allí».
Los bandidos se centraron en mí antes de cargar hacia mí con sus armas levantadas. Sin embargo, casi todos ellos fueron derribados por mis bolas de fuego negras antes de que pudieran llegar hasta mí. Quemé a cualquier bandido que se me opusiera hasta la muerte mientras me dirigía lentamente hacia el carruaje. A pesar de la espantosa visión de ver a gente quemándose hasta morir delante de mí, no sentía lástima por los bandidos. Jefe. Este tipo es ridículamente fuerte. Tenemos que huir. Uno de los bandidos llamó a un bandido grande cercano antes de darme la espalda y huir a toda velocidad. Apunté mi báculo al hombre que huía y le disparé una bola de fuego. El hombre se redujo a huesos después de ser envuelto en llamas negras. Mierda. ¿Quién eres tú, bastardo? El hombre alto que había sido llamado como jefe gritó irritado e indignado mientras me lanzaba su arma. El arma se dirigió directamente hacia mí y logró atrapar la capucha de mi manto oscuro. Mi rostro se hizo visible para todos en la zona después de que mi capucha cayera sobre mis hombros. Por alguna razón esto hizo que todos se congelaran por un momento. Entonces todos empezaron a moverse al instante, como si sus interruptores colectivos hubiesen sido volteados. Los bandidos se dispersaron en todas direcciones, gritando, mientras los guardias preparaban sus arcos y disparaban flechas contra mí. No había mucha distancia entre mí y los guardias y las flechas me llegaron directamente, pero en el momento en que las flechas entraron en contacto con mi manto, cayeron simplemente al suelo. ¿Por qué? Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Aunque había venido a ayudar a estas personas, había llegado a esto. Los guardias retrocedieron en shock antes de que uno de ellos empezara a gritar órdenes a los demás. Adelántense con el carruaje. 2 personas quédense conmigo para retener a esta cosa. El supuesto jefe de guardia y 2 guardias cercanas sacaron de nuevo sus espadas. Los guardias restantes desataron el caballo herido y partieron en la carreta de carga. Cuando di un paso adelante, el líder levantó su espada y gritó de nuevo: no tomes otro paso adelante. Ustedes flanqueen a la cosa a la derecha y a la izquierda. El líder hundió sus pies en los costados del caballo mientras decía eso, haciendo que el caballo cargara hacia mí. Los otros 2 respondieron conduciendo sus propios caballos a mi lado. Mientras mi atención se había centrado en ellos, la espada del líder se cerró sobre mí en un instante. Estaba a punto de esquivar el ataque usando la magia de transferencia, pero los 2 que me habían flanqueado estaban atacando desde atrás. Conseguir esquivar uno de los ataques y bloquear el otro con mi báculo, me di vuelta justo a tiempo para ver al líder saltar de su caballo para realizar un corte vertical. Un sonido apagado, metálico resonó y chispas volaron mientras que mi báculo y la espada del líder chocaron. Este monstruo puede usar algún tipo de magia extraña. Venas azules se abultaron en la frente del líder mientras intentaba desesperadamente hundir su espada en mi cuerpo. Cuando el líder me fulminó con la mirada mientras trataba de empujarme hacia atrás, pude captar una visión de mí mismo reflejada en sus ojos. En el cráneo no había ni una nariz ni una carne en mi cabeza, y luces rojas pálidas se hallaban dentro de mis cuencas vacías. La sorpresa de ver mi cara me hizo tocarla con la mano que no estaba usando para contener al líder. Mis dedos temblaron un poco cuando sentí el hueso frío y sin vida que al que rostro se había convertido. Vuelve a la tierra, no muerto. El líder tomó mi sorpresa momentánea para desprenderse de nuestra lucha y blandir su espada otra vez molesto. Sintiendo que este asunto se había vuelto bastante molesto, levanté mi báculo y lancé una bola de fuego hacia el hombre. La columna de llamas negras que brotaba instantáneamente redujo al hombre a un montón de cenizas. Tú, monstruo. Eres el enemigo del capitán. Los 2 guardias restantes quedaron enfurecidos por la muerte de su capitán y me dieron un resplandor mortal cuando intentaron cortarme. Sin embargo, me las arreglé para esquivar por un pelo y derribarlos con bolas de fuego. Una vez que los 2 guardias habían sido silenciados, lo único que podía oírse en la zona era el sonido de las brasas ardiendo en el suelo. No sentí mucho mientras miraba a mi alrededor y me di cuenta de que el carruaje ya había desaparecido. Cuando me giré hacia la dirección en la que la carreta se había estado mirando, pude ver la parte trasera a lo lejos. Sin embargo, fue solo por un breve momento antes de que el carruaje bajara una colina y desapareciera. Observé distraídamente el carruaje desaparecer antes de mirar a mi báculo y suspirar. Después de estar allí por un tiempo, decidí volver al bosque del que venía. Cuando el día dio paso a la noche, me senté en una roca cercana y miré hacia el cielo carmesí de la tarde. Después de haber realizado mi forma en este mundo, comencé a pensar en mi futuro mientras consideraba mis opciones. Vi varias luces que aparecían sobre el horizonte y después de que algún tiempo pasó, noté que las luces se dirigían hacia mi localización actual.
Cuando un grupo de 100 caballeros a caballo con lanzas me vio, sus ojos reflejaron una ira más caliente que el sol poniente. La armadura que llevaban los soldados y las armas parecían estar un paso por encima del equipo de los guardias y todos llevaban manto en la espalda. Originalmente, los mantos habían sido probablemente blancos, pero bajo el sol poniente asumieron un tono rojo parecido a las capas de los centuriones romanos. Al frente de los soldados estaba un hombre equipado con una lujosa armadura, que levantaba vigorosamente su arma hacia el cielo. Cuando el lujoso caballero dio la señal, el suelo empezó a retumbar mientras todos los soldados se apresuraban simultáneamente. Comencé a lanzar bolas de fuego negras contra mis atacantes, pero era como lanzar guijarros contra una ola masiva, porque cuando un jinete caía varios más lo reemplazaban. La caballería había bloqueado mi capacidad de escapar con la magia de transferencia y las lanzas se acercaban rápidamente hacia mí. Aunque hice todo lo posible para esquivarlos, fui apuñalado repetidamente por lanzas que llevaban suficiente fuerza para romper algunos de mis huesos. Los soldados en la parte posterior de la ola se aseguraron de alojar sus lanzas en mi cuerpo cuando me vieron a mí tratando de esquivar. Si este hubiera sido mi cuerpo original estaría muerto, pero con este cuerpo solo sentía una ligera cantidad de dolor. Casualmente sacaba las lanzas, lanzando unas de ellas al grupo de jinetes que me estaban atacando una vez más, clavando a uno de ellos en el suelo. A pesar de eso, los soldados ni siquiera se estremecían ni preparaban sus lanzas para atacarme. Deprimente. Una voz de bajo tono dejó mi boca mientras golpeaba el extremo de mi báculo contra el suelo. Una esfera negra apareció a mis pies y saltó hacia los cadáveres de los soldados muertos. Cuando las sombras fueron absorbidas por los cadáveres, los huesos de los difuntos comenzaron a levantarse como muñecos. Los cadáveres reanimados recogieron sus lanzas y comenzaron a correr hacia sus antiguos compañeros. Los soldados no se detuvieron cuando vieron esto, a pesar del miedo y la inquietud que era claramente visible en sus rostros. Entonces el infierno fue desatado sobre los soldados. De repente, los soldados reanimados alzaron sus lanzas hacia el cielo. Los zarcillos oscuros fueron liberados de las armas de los no muertos y saltaron hacia sus antiguos compañeros. Agujeros se abrían en los pechos de las figuras de los soldados mientras la sangre y los órganos fluían hacia afuera. Pronto esta colina fue reducida a un infierno mientras gritos y el sonido del combate mortal llenaba el área. Al poco tiempo, no quedaron humanos de pie, solo quedó el silencioso grupo de 100 soldados en el lugar que había sido su tumba. En el centro de este grupo de soldados no muertos había un esqueleto vestido con un manto oscuro, que procedió a golpear su báculo contra el suelo antes de levantarlo al cielo. Los soldados no muertos comenzaron a caminar silenciosamente y lentamente por el camino que conducía a la colina. El día había dado paso a la noche, y los pasos de la procesión fúnebre fueron tragados por la oscuridad mientras avanzaban. Fue en ese momento en que mi conciencia se desvaneció. Capítulo 79. El efecto de las aguas termales. Cuando abrí los ojos, vi unas cuantas ramas de árbol a través de un techo colapsado mientras la luz del sol brillaba sobre mi cuerpo. Recordé tener una pesadilla, pero los detalles del sueño eran vagos en el mejor de los casos. Respiré profundamente y exhalé el malestar que se había instalado en mi pecho. Cuando estuve completamente despierto, recordé que me desmayé poco después de entrar en las aguas termales. Alzando mi cuello rígido, eché un vistazo a lo que me rodeaba. Estaba descansando en una especie de pedestal de piedra. Los restos cercanos de una estufa me estaban llevando a creer que este lugar había sido originalmente una cocina. En ese caso, este pedestal debería haber sido un mostrador. Mi cuerpo estaba envuelto en uno de esos sacos de dormir de piel que había visto en nuestras acampadas. Parecía que estaba dentro de la residencia cerca de la cima de la montaña. La mayor parte del interior se había deteriorado y las malas hierbas que crecían a través de las grietas en el suelo de piedra que ponía borrosa la pared entre el exterior y el interior, pero pude ver que las paredes estaban todavía en buena forma. El mostrador donde estaba descansando había sido limpiado un poco para que pudiera ser utilizado como un sustituto de una cama. Junto a mí había una bola enroscada, que roncaba ligeramente y que ocasionalmente sacudía su esponjosa cola. Mis movimientos hicieron que la bola de pelo se estirara y enfocara sus ojos soñolientos en mí antes de que comenzara a ladrar feliz. QN. Ponta saltó sobre mi cara y empezó a lamerme con su pequeña lengua. Oye. Detente, eso hace cosquillas. Cuando me las arreglé para arrancar de mi cara a la demasiado feliz Ponta, vi mi apariencia actual. Regresé a como antes. El cuerpo que había recuperado al entrar en las aguas termales había vuelto a ser el de un esqueleto. También estaba completamente desnudo, como había estado al entrar en las aguas termales.
No me sentiría tan avergonzado si mi cuerpo esquelético fuera visto por alguien más, pero estaba preocupado por mi armadura, así que empecé a buscarla. Ahí es cuando Ariane abrió la entrada de la habitación. Se quedó boquiabierta al verme sentado. Ark. ¿Estás despierto? Ariane dejó caer la cesta de plantas silvestres en sus manos y corrió hacia mí mientras gritaba mi nombre. Cuando vi pequeñas lágrimas en las esquinas de sus ojos, me rasqué la cabeza por lo incómodo que me hizo sentir. Parece que la había preocupado. Ese sí. Acabo de despertar hace poco. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Aunque me había dejado llevar por su comportamiento, cuando le pregunté cuánto tiempo hacía que estaba fuera, empezó a parecer como si estuviera recordando algo antes de asentir con la cabeza una vez. Han pasado 7 días desde que te desmayaste, Ark. Chiyome-chan y yo estábamos pensando en pedirle a Willias-Fin-sama que nos regresara a la aldea para que pudieras recibir el tratamiento adecuado. He estado inconsciente durante 7 días. No pude ocultar mi sorpresa ante su respuesta. No parecía que hubiera pasado más de 1 hora desde que me había desmayado, así que no podía creer que tantos días habían pasado. Creo que ahora sé cómo Urashima Taro debe haber sentido. Mientras estaba perdido en el pensamiento, otra persona entró en la habitación y llamó mi nombre. Ark Dono. ¿Estás despierto? Chio me había aparecido con su habitual traje de niña, sosteniendo una cesta de plantas silvestres y frutos secos como el que Ariane llevaba, y sus orejas de gato también se agitaban nerviosamente en su cabeza. Chio me Dono. Perdón por hacerlas preocuparse. Ariane cruzó los brazos y parecía un poco irritada cuando terminé de hablar. De verdad. Ark, ni siquiera podíamos comprobar si tenías un latido de corazón o no, y no parecía nada más que si estuvieras durmiendo. En otras palabras, no sabía si volvería o no. No habría sido extraño para ellas asumir que yo había muerto y me enterraran. Lo siento, Ariane Dono. Nunca quise hacerlas esperar 7 días hablando de eso. ¿Por qué esperaron 7 días para ver si estaba vivo o no? Si hubiera sido yo, no habría tenido la paciencia de observar un misterioso conjunto de huesos durante 7 días. Me hubiera rendido después del segundo día. Cuando le pregunté a Ariane sobre eso, sus ojos dorados se abultaron por un momento antes de que ella se girara. No es como si fuera la gran cosa. Mientras estaba confundido por la reacción de Ariane, comencé a preguntarme cómo alguien podría juzgar si estaba vivo, muerto o inconsciente. Ariane entonces dijo oh, sí, y rápidamente cambió el tema. Ark, dijiste que eras humano, ¿verdad? Pero cuando el manantial eliminó tu maldición, ¿por qué parecías ser un elfo? Me acordé de mi apariencia antes de desmayarme cuando Ariane hizo esa pregunta. Por supuesto, ese cuerpo no había sido el original. Sin embargo, esa forma élfica me era familiar. Era la apariencia de mi avatar antes de equipar el skin del esqueleto. Lo había hecho parecer un elfo oscuro en el juego, pero sus largas orejas, piel morena, cabello negro y ojos rojos eran completamente diferentes de los elfos oscuros en este mundo. Los ojos dorados de Ariane me miraban directamente y exigían una explicación. Evité sus ojos y acaricié mi barbilla mientras trataba de encontrar algo que decir. Bueno, pensé que era humano. Todo lo que pude lograr fue una respuesta vaga. Parece que mi memoria no era tan fiable. Aunque conozco la verdadera razón detrás de todo, dudaba que pudieran entenderlo aunque les dijera. Así que no diría nada más al respecto. Ariane y Chio me compartieron una mirada y simultáneamente suspiraron en derrota mostrando ningún interés en presionarme más. Mientras estaba agradecido por esto, suspiré, miré mi propio cuerpo, aunque estaba seguro de que era un elfo, dado sus orejas, todo lo demás acerca de él era demasiado diferente para estar segura. Y la persona misma ni siquiera sabe. Cuando Ariane expresó sus quejas, Chio me simplemente miró hacia mí. Yo era un esqueleto en la armadura de un caballero, un elfo oscuro cuando se levantaba la maldición, y tenía la mente de un ser humano. Era como si este cuerpo fuera una muñeca jerarquizada. Sacudí la cabeza para borrar mis preocupaciones. Junto a eso, ¿por qué me desmayé después de entrar en la fuente? Antes de desmayarme, recorrí un torrente de emociones negativas que no había sentido desde que vine a este mundo, asaltando mi mente como una tormenta. Expresé mis preocupaciones acerca de por qué eso me había pasado. Probablemente debido a que la maldición reacciona ante los efectos del manantial. De repente, oí una voz familiar por encima de mi cabeza. Tanto Ariane como Chio me levantaron la vista cuando oyeron la voz, así que seguí su ejemplo. Lo que vi fue una criatura que nunca había visto antes flotando y mirándonos. Kyun. Ponta no era tan cautelosa hacia ese ser, sino que movía la cola y lo llamaba como si lo conociera. El ser flotante sacudió el suelo mientras descendía a mi nivel de ojos como un rey demonio. No podía entender la naturaleza de esta persona, pero Ponta no parecía demasiado preocupada por él.
Mientras luchaba por averiguar cómo debía reaccionar ante esta persona, Ariane habló y reveló su identidad. Este es Willias Finn-sama. Una vez que los reyes dragón llegan a cierta edad, ganan la habilidad de asumir una forma humana que... Solté un grito de shock y giré mi cabeza hacia él. La criatura parecía humanoide con sus brazos y piernas. Esta forma no era tan grande como su voluminoso cuerpo de 30 metros de largo. Sin embargo, ¿podría realmente llamarse una forma humana? Su cuerpo estaba cubierto por las mismas escamas azules majestuosas que su forma de dragón tenía, su cabeza se asemejaba a un dragón más que a la de un humano, mientras sonreía. Pude ver que su boca estaba llena de colmillos en lugar de dientes y tenía 2 cuernos creciendo desde los lados de su cabeza. Su cuerpo estaba cubierto de una armadura del mismo color que sus escamas, un pequeño conjunto de alas se doblaban contra su espalda y había una larga cola conectada a su cintura que llegaba al piso. En esta forma humanoide, Willias Finn estaba bien sobre 4 metros de alto, un gigante comparado a los seres humanos regulares. En lugar de un ser humano, sería mejor llamarlo un lagarto gigante. Miré directamente a Willias Finn mientras procesaba todo esto. Mientras todavía tenía preguntas sobre su apariencia, mi situación actual iba primero. Willias Finn Dono, ¿qué quiere decir con eso? Willias Finn asintió con la cabeza ante mi pregunta y entrecerró sus ojos reptiles en mí. Por lo que estoy viendo, este chico aquí es originalmente de otro mundo. Cuando el manantial temporalmente devolvió su cuerpo a su estado original, recibió una reacción por eso. Aunque ni siquiera entiendo cómo puede funcionar en un estado tan incompleto otro mundo. Willias Finn terminó diciendo una frase problemática en su explicación. Es un poco difícil de explicarle a las demás, pero hay otros mundos que se superponen con este y el resto del ser de este chico ha quedado atrás en uno de ellos, mundos superpuestos unos a otros o realidades alternas. Me giré hacia Ariane y Chiome para ver cómo se sentían después de conocer mis orígenes. Sin embargo, ambas estaban mirando entre Willias Finn y yo en confusión. Cuando Willias Finn vio el estado en que se encontraban, trató de encontrar una mejor manera de explicarlo. ¿Cómo debo decirlo? Bueno, existe un mundo compuesto enteramente de energía sin ninguna forma física, ese mundo es donde los espíritus en este mundo se originan. También hay otros mundos que están tangencialmente conectados a este. Ambas se rascaron el mentón y asintieron varias veces como si entendieran lo que Willias Finn dijo hasta cierto punto. Ya veo. Así que cuando las aguas termales restauraron mi cuerpo, el choque fue demasiado para que lo tomara y la fatiga mental me golpeó inconsciente o algo así. El cambio de un cuerpo esquelético a un cuerpo elfo oscuro era demasiado para que lo tomara, era algo que podía entender. Lo que más me preocupaba era la explosiva tormenta de emociones que me había golpeado. Cuando le pregunté a Willias Finn, lentamente pasó sus ojos por mi cuerpo antes de que empezara a hablar de nuevo. Supongo que debería llamarse una maldición después de todo, chico. Cuando eres un esqueleto eres capaz de sentir emociones profundas. Pensé en todo lo que había hecho desde que vine a este mundo cuando me lo preguntó. Yo era continuamente bombardeado con varias sorpresas casi todos los días desde que había estado aquí, pero nunca estuve demasiado molesto o triste por lo que había experimentado. Cuando me enteré de las circunstancias de los elfos y de las personas de las montañas y llanuras, no vacilé en ofrecer mi fuerza, pero no por un sentido de justicia. He actuado tan indiferentemente a lo que he experimentado en este mundo porque todavía consideraba todo esto un juego o un sueño. Pensé que mi posición en la vida aquí mejoraría si ayudaba a la gente que vivía aquí, así que lo hice. Cuando recuperaste tu cuerpo, todas las emociones reprimidas de tu tiempo como un esqueleto se vertieron en ti. La carga de esa experiencia te hizo desmayarte. Ariane y Chiome me miraron asombradas cuando Willias Finn terminó de hablar y yo mismo miré mi cuerpo huesudo. Supongo que eso explica por qué me desmayé. Willias Finn Dono, ¿cómo sabes tanto sobre este asunto? Por mucho que yo pudiera aceptar que un dragón de larga vida habría amasado más sabiduría que yo, tenía que preguntar cómo él podría arrojar conocimiento sobre el universo tan fácilmente. Willias Finn sonrió ante mi pregunta antes de responder. Los reyes dragón son seres totalmente diferentes a los dragones que viven en las montañas. Es decir, somos espíritus poderosos que crearon nuestros cuerpos actuales. Mi mirada involuntariamente viajó hacia Ponta mientras dejaba salir un gran bostezo. ¿Kyun? Willias Finn se dio cuenta de lo que estaba pensando y rápidamente me corrigió. Somos diferentes de las bestias espirituales. Las bestias espirituales son solo animales que asimilaron los espíritus elementales en sí mismos. Yo elaboré mi propio cuerpo antes de entrar en este mundo.
El poder de tomar forma humana es una extensión de esa capacidad. Simplemente reduje mi forma de dragón en lo que ves ante ti y Yasmin se puso un poco más alto al decir eso. A pesar del aura opresiva de sus cuerpos normales, los reyes dragón eran seres más bien espirituales. Ya veo sin embargo, si voy a tener esa reacción cada vez que entre en las aguas termales, entonces simplemente no vale la pena para una solución temporal. Cuando bajé la cabeza después de decir eso, vi a Ariane mirándome como si tuviera algo que decir sobre el asunto. Sin embargo, este era un problema bastante personal para mí en ese momento. Yasmin habló una vez más para explicar la situación con el manantial. Estás equivocado, muchacho. Incluso si no puedes mantener tu cuerpo original en el futuro, deberías estar bien entrar en el manantial, siempre y cuando mantengas tu angustia emocional a un mínimo. Podría ser considerado un milagro que sobrevivieras la experiencia esta vez. Lo miré en cuanto me di cuenta del significado detrás de sus palabras. Hace apenas un mes que entré a este mundo como un esqueleto. Todo este tiempo, mis emociones negativas y fuertes habían estado acumulándose. Si hubiera sido un año o incluso 2 meses antes de que eso inundara mi mente, entonces dudo que hubiera estado fuera de comisión por solo 7 días. Mi vida podría estar en riesgo. Si tuviera que vivir en este mundo increíblemente duro, entonces el limitador emocional que vino junto con mi cuerpo esquelético sería sin duda una herramienta útil, pero el precio para usarlo era verdaderamente digno de ser llamado una maldición. Nunca podría haber imaginado que una simple elección en un juego tendría tanto efecto en mi vida, pero ahora no era el momento ni el lugar para afligirme por ello. Ahora mismo necesitaba determinar cuánto tiempo podría permanecer en mi cuerpo élfico y el límite de tiempo que podría soportar ser un esqueleto. Creo que tengo que experimentar con las aguas termales un poco. Capítulo 80. Nueva casa. Estaba de pie frente a las aguas termales responsables de mi coma de 7 días. El inmenso baño al aire libre se esparció detrás de la decadente residencia, por lo que Ansó, el residente anterior, debió haber construido y mantenido este lugar. Una corriente de agua caliente fluía sin cesar hacia el área desde una formación rocosa ligeramente elevada. El agua fluía en un surco hueco y para evitar que el agua se derramara, había un acantilado en la ranura que permitía que el exceso de agua fuera drenado. En este enorme baño al aire libre, un gigante de escamas azules de 4 metros de altura se relajaba en el agua con la espalda contra una roca cercana. Aparentemente, desde el tiempo de Ansó, el rey dragón Yasmin se había puesto regularmente su forma humanoide para visitar el manantial. Honestamente, cuando se hundió más profundo en el agua y suspiró, me recordó a los macacos japoneses en las aguas termales Higokudani. Yasmin giró su cabeza en mi dirección y me llamó. Chico, ¿cuánto tiempo vas a sentarte allí? Me había estado sentando en el borde de las aguas termales en varias ocasiones, mojando mis dedos en el agua y sacándolos una vez que recuperaron su carne cuando él me llamó. El choque que experimenté antes me hizo dudar de entrar en las aguas termales. Aunque no podía sentir emociones fuertes como un esqueleto, la toma de decisiones era otra cuestión. Sabía que no podía sentarme aquí para siempre, mirando el agua, y me decidí a entrar. Sin embargo, la reacción emocional me sentí la primera vez era algo que no quería volver a experimentar. Namusan. Con un mantra final para levantar mi ánimo, empapé todo mi cuerpo esquelético en el agua. Cerré los ojos y me preparé para el contragolpe cuando volví a salir. Sin embargo, no sentí nada mientras me levantaba, así que abrí los ojos y eché un vistazo. Aparte de una leve sensación de arrastre de piel, no había señales de que el torrente abrumador regresara. Ya que mi último viaje a las aguas termales me sacó de comisión por varios días, no parecía haber acumulado mucha angustia emocional. Lo que significa que la reacción de volver a entrar en el manantial era minúscula. Respiré un suspiro aliviado y dejé que el agua caliente abrasara mi cuerpo. A partir de ahora iba a tener que mojarme en este manantial regularmente. Era una precaución obligatoria si quería mantener mi angustia emocional al mínimo. Al igual que me bañaba todos los días en mi vida anterior, solo tenía que venir aquí todos los días. Quizás una vez en la mañana y una vez en la noche. Me gustaría evitar ser consumido por ese torrente después de todo. Me salpiqué la cara y suspiré mientras reflexionaba sobre mi vida en este mundo. Cuando mi cuerpo regresó a carne y sangre, recordé mis acciones pasadas. Aunque ciertamente me sentía mal por todas las personas que maté, el calor de las aguas termales que se filtraba en mi núcleo me permitió hacer frente de alguna manera. Mientras dejaba que el agua drenara mis arrepentimientos y preocupaciones, empecé a mirar hacia mi futuro. Aunque no era el cuerpo que buscaba, había logrado mi objetivo principal de restaurarlo. Miré cómo el rostro de elfo oscuro se reflejaba en el agua, cambiaba de expresión cuando tiré de una de mis largas orejas.
Debería empezar con la medición de la duración del efecto de las aguas termales. Me movía al borde del manantial y dejé solo mis pies sumergidos. Este cuerpo de elfo oscuro era mi avatar anterior antes de comprar el skin de esqueleto, y sus músculos de piel oscura estaban espléndidamente entonados. Tuve un extraño deseo de flexionar mis abdominales solo por ganas. Sin embargo, no tendría sentido hacerle ostentación a mis músculos ahora. Ahora mismo necesitaba observar el efecto que el manantial tenía sobre mi cuerpo. Después de unos minutos de estar fuera del agua, mi parte superior del cuerpo se volvió ligeramente transparente antes de volver a los huesos. Solo mis pies mantuvieron su forma. Un esqueleto que parecía que llevaba calcetines de carne era un espectáculo bastante extraño e inquietante. Levanté uno de mis pies del agua y miré el límite entre la carne y el hueso. Al parecer, regresaba a mi forma esquelética después de 10 minutos. Después de un rápido hundimiento de nuevo en el agua, me dirigí a donde comenzaban las aguas termales, recogí un poco de agua en mis manos y la bebí. Aunque no tenía ningún gusto particular, el agua se deslizó por mi garganta y calentó mi estómago. Justo como antes, me dirigí al borde de las aguas termales y miré mi cuerpo. La carne permaneció incluso después de que la marca de 10 minutos pasada, sin ningún signo de desaparecer. Willias Findono, ¿acaso conoce una manera de curarme por completo? Cuando me giré al rey dragón y le hice una pregunta, vi que su cola flotaba sobre la superficie del agua antes de mirarme y contestar. Chico, no conozco los detalles de tu maldición en particular y por lo que he visto, depende de tu mismo ser. ¿Cómo obtuviste esa maldición? Willias Finn bufó en mí después de contestar y dejé de preguntarle. Recibí este cuerpo esquelético cuando vine a este mundo, por lo tanto esta maldición era algo más allá de esta realidad. La razón detrás de esto era algo que solo los dioses sabían. Era mi filosofía no preocuparme por esas cosas. Sacudiendo la cabeza, le pregunté a Willias Finn sobre otro asunto importante. Willias Finn Dono, ¿le importaría si establezco una casa en esta área? Haz como quieras. Originalmente, este lugar pertenecía al primer líder del clan de esa gata, siempre y cuando no molestes a mi árbol, no me importa que te quedes aquí. Willias Finn hundió la boca bajo el agua y comenzó a soplar burbujas con los ojos cerrados cuando terminó de hablar. Gracias. Dejé las aguas termales después de haber inclinado la cabeza en agradecimiento. Había un vestidor en la parte trasera de la residencia que había usado para ponerme mi armadura de nuevo cuando me di cuenta de algo. No hay necesidad de usar el conjunto entero en este lugar. Después de pensar en voz alta, solo puse la parte inferior del cuerpo de mi armadura. Además, si me pusiera toda la armadura no podría decir cuándo se desgastaba el efecto. Con la parte superior de mi cuerpo todavía expuesta, realicé una postura lateral en el pecho. Las venas en mis brazos destacaron mientras fijaba mis músculos. Ojalá tuviera un espejo de cuerpo entero aquí. Agregando un espejo de cuerpo entero a la lista de cosas que necesitaba comprar para mi nuevo hogar, me dirigí hacia la habitación en la que estaba Ariane. El vestidor que dejé estaba conectado a un gran salón que parecía un pequeño prado, gracias a la hierba que había crecido entre las grietas en el suelo. Cuando encontré a Ariane y Chiome, ambas parecían estar en medio de una larga discusión. Lo siento por hacerte esperar, Ariane Dono. Cuando la llamé, Ariane me miró con una expresión de shock en su rostro. Ark, esa apariencia se ha roto la maldición. ¿Tu cuerpo está bien? Una vez más, lo siento por preocuparlas, no hay nada malo en mi cuerpo. Según Willias Finn Dono, la única forma de mantener esta forma es beber constantemente el agua de la fuente, así que ahora estoy probando la duración de sus efectos. Cuando respondí a su pregunta traté de enfatizar mis músculos trapecios. Ariane hizo una cara extraña mientras me miraba. Lo entiendo, pero ¿por qué estás caminando así? Oh, solo quería disfrutar de tener un cuerpo de nuevo, es raro. Flexioné mis abdominales cuando respondí a su pregunta. No, es que te pareces a mi abuelo. Pensé que lo estabas haciendo porque hay muchas cosas aquí. Mis hombros se inclinaron ante las mordaces palabras de Ariane cuando Ponta entró corriendo en la habitación y usó la magia del viento para volar hacia mí. Kire. Elevada por una brisa repentina, Ponta aterrizó en mi cabeza y comenzó a mover su cola esponjosa sobre mi cara. Ariane se quedó en silencio cuando vio eso antes de que tuviera una revelación. Tiene sentido que una bestia espiritual se una con Ark, ya que él es un elfo. Dime, Ark, ¿puedes ver esto? Ella sopló su aliento en su mano y me lo mostró. En su mano estaban las luces extrañas que la había visto usar durante la escapada en Lambaltic. No puedo ver todo eso bien, pero veo algunas luces allí. Cuando respondí a la pregunta de Ariane, asintió y cerró la mano con las luces. Ya me lo imaginaba.
Ark, eres capaz de ver espíritus, pero Ariane Dono, ¿por qué no pude detectar la esencia de los no muertos o ver espíritus en el Gran Bosque Canadá? Aunque Ariane tenía una respuesta para mi pregunta. Aunque es un rasgo élfico, hay diferencias entre individuos. A juzgar por tu constitución, supongo que estás muy relacionado con los elfos oscuros. Ark, me acordé de la característica de los elfos en este mundo mientras ella decía eso. Mientras todos los elfos tenían una alta aptitud para la magia, los elfos oscuros tenían la ventaja adicional de una mayor fortaleza física. Mi cuerpo se parecía mucho a elfos oscuros. Sin embargo, solo hice que mi avatar pareciera un elfo oscuro, así que todavía estaba en el aire si yo era un verdadero elfo o no. Bueno, supongo que demostrar la capacidad racial para ver a los espíritus podría tomarse como prueba de eso. Por lo que he oído, el primer líder del Gran Bosque Canadá, alguien que probablemente había estado en la misma posición que yo, también tenía la capacidad de ver espíritus. Sin embargo, basado en lo que Ariane dijo sobre ellos, su habilidad con esta habilidad era más fuerte que la mía. Sería mejor informar a los ancianos sobre Ark una vez que volvamos al pueblo. Cuando Ariane comenzó a hacer planes para el futuro, de repente se detuvo y se giró hacia Chiome como si recordara algo importante. Chiome-chan, ¿no había algo que querías discutir con Ark? Cuando dijo eso, Chiome, que había permanecido en silencio hasta ahora, bajó la cabeza hacia mí mientras sus orejas de gato se movían ligeramente. Ark Dono, ¿recuerdas de la misión de rescate con la que tú y Ariane Dono participaron durante nuestro tiempo en la capital? Bueno, terminamos salvando más gente de la que el pueblo era capaz de sostener. Debido a que una cantidad abundante de monstruos viven en las montañas, hay poco espacio para el cultivo y el pueblo ya había estado alcanzando los límites de su sostenibilidad antes de eso. Mientras hablaba de la situación actual de su aldea, la cola de Chiome cayó y sus hombros bajaron. Asentí con la cabeza a su explicación y la insté a continuar. Es por eso que me ordenó la cabeza de clan de la 22ª generación encontrar la antigua residencia de Loranzo como posible sitio para un nuevo pueblo, así que su clan no estaba simplemente buscando la residencia anterior de su fundador, sino que estaban tratando de encontrar un nuevo hogar para sus hermanos. Mientras mostraba comprensión de sus circunstancias, planteé algunas de las preocupaciones que tenía. Necesito el manantial para mantener mi cuerpo y recibí el permiso de Willias Findono para establecer una nueva casa aquí. Eso no será un problema, ¿verdad? Ariane y Chiome compartieron una mirada de sorpresa cuando oyeron esto, antes de que los claros ojos azules de Chiome me miraran y me respondieran. Está bien. Willias Findono me dio permiso también, pero no estamos planeando establecer el pueblo cerca de la casa del Rey Dragón. Hay una llanura adyacente a un gran lago justo al este de aquí que nos mostró el Rey Dragón. El área parecía haber sido un lugar más fácil para que la gente viviera. El manantial estaba situado en la cima de una montaña y el único edificio era esta casa degradada. Aunque estaba bien para un pequeño grupo de personas, sería problemático para un grupo más grande vivir aquí. Cuando miré estas tierras después de salir de la caverna, vi que era una depresión completamente rodeada de montañas, por lo que era una casa fácilmente defendible. Había también un montón de espacio para que las personas de las montañas y llanuras vivieran. Sin embargo, si la tierra estaba disponible, ¿por qué la primera cabeza no movió a su gente aquí? Cuando le pregunté a Chiome acerca de eso, negó con la cabeza y contestó, eso no lo sé. La razón fue de muchas generaciones atrás, por lo que la cabeza 22 podría ser consciente de los detalles. Podría pensar en algunas razones para eso. Mientras que la Tierra sería difícil para que los seres humanos invadieran, también hacía difícil que los aliados los visitaran. El viaje a este lugar requería que uno atravesara un bosque lleno de monstruos y encontrara su camino a través de una oscura caverna, ya que las montañas estaban habitadas por dragones furiosos. Incluso si el pueblo de las montañas y llanuras tenía una destreza física superior, el peligro que implicaba mover a un gran número de personas era claramente evidente. En otras palabras, las condiciones actuales en la aldea de Chiome Dono han llegado al punto en que su líder quiere negociar el uso de mi magia de transferencia en la próxima migración. Cuando hice mi suposición, las orejas de Chiome se pusieron rígidas, mientras sus ojos me miraban con anticipación. ¿Sí? Una vez más, por favor, ofrezca su ayuda, Ark Dono. Mi respuesta ya estaba decidida. Planeo hacer de este lugar mi casa, así que podría encontrarme con los descendientes de este antiguo dueño. No soy tan bueno hablando, pero no hay necesidad de más negociaciones, siempre y cuando reciba este lugar como una recompensa. Debido a mi maldición, no puedo permitirme renunciar a esto.
Chio me sonrió cuando dije eso y sus mejillas se ruborizaron mientras su cola se movía a pesar de sus intentos de mantener su compostura. Muchas gracias, Ark Dono. Por cierto, ¿qué quieres hacer, Ariane Dono? ¿Quieres volver primero a Raratoya? Ya te he hecho vigilar durante 7 días. Cuando le pregunté a Ariane, que había escuchado en silencio la historia hasta ahora, ella acarició su barbilla y sostuvo su otro brazo contra su voluptuoso pecho mientras lo pensaba. Ya que el viaje aquí y de vuelta a la aldea normalmente tardaría más de 7 días, no hay necesidad de preocuparse por ello. Mientras dormías, le prometí a Chiome-chan que también visitaría su aldea. Los dos compartieron una sonrisa cuando dijo eso. Yo solo podía rascarme torpemente la cabeza ante la sensación de camaradería que ambas parecían haber forjado mientras yo estaba dormido. Ponta me acarició la cabeza con la cola como un medio para confortarme. Ponta, te daré una delicia después, Kyun. Escuchar la alegría de Ponta y acariciarle la cabeza ayudó a aliviar algo de mi ansiedad, pero el brazo con el que la acarició de repente se volvió transparente y esquelético otra vez. Me había olvidado de seguir el tiempo, así que fue bastante inesperado cuando mi cuerpo desapareció como si hubiera sido una ilusión. Probablemente había estado cerca de 1 hora desde que bebí el agua caliente del manantial. Regresaste. El tiempo del efecto parece bastante corto. Mientras Ariane estaba sorprendida por el cambio repentino, ella todavía manejó un comentario mordaz sobre las aguas termales. Aunque el efecto era corto, era todavía mejor que cuando me había simplemente empapado en la fuente termal. Ahora debía aumentar la cantidad de agua para verificar un límite de tiempo exacto. Tendré que cambiar mis planes para explicar esto en el futuro.